con poder. Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo maravilloso. No nos podemos quejar de absolutamente nada. Me alegro, la verdad que sí, que me alegro y bastante, ¿no? Bueno, empecemos hablando, pastor, si le parece, porque la verdad que ha gustado mucho el retomar este espacio. Sí. A mucha gente le viene bastante bien y me alegro, de verdad, sinceramente. Empecemos hablando del último culto que tuvo lugar el pasado domingo, por favor. Sí, ahí estuvimos predicando la palabra de Dios tanto a la iglesia de Puerto Rosario como aquí el Morrojable por la tarde, y nos estuvimos centrando en una de las varias visiones que Dios le da a un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel era un profeta al cual Dios usó en unos tiempos complicados para Israel. Israel, o el pueblo hebreo, había sido cautivo en aquel entonces por el imperio babilónico. Babilonia había arrasado con toda Jerusalén y aparte que se habían llevado por delante muchas vidas de judíos, se habían llevado presos hacia Babilonia, cautivos, como usa la palabra en la Biblia, cautivos hacia Babilonia a esas personas. Entre ellos estaba Ezequiel. Ezequiel era un muchacho que desde su nacimiento ya sabía para qué iba a vivir él. Él tenía que haber sido un sacerdote en el templo de Jerusalén, pero unos pocos años antes de empezar el sacerdocio sucede todo esto. Y bueno, pero al final él decide servir a Dios en medio de las complicaciones, en medio de los tiempos difíciles, y Dios le empieza a mostrar varias visiones. Ya hemos visto en algunos otros cultos alguna visión, como por ejemplo la visión de las aguas salutíferas, esas aguas que salen por debajo del templo. Pero nos centrábamos el domingo pasado en una visión muy conocida, no sé si tú la has escuchado o leído alguna vez, que es la visión del Valle de los Huesos Secos. No. Bueno, te la voy a explicar rápidamente porque no podemos resumir en un minuto nada más, pero lo voy a intentar. Dios muestra a Ezequiel en una visión un valle donde no está vacío, sino que hay cantidad y cantidad de huesos secos. Esos huesos secos Dios le muestra a Ezequiel que no es otra cosa sino la casa de Israel. Era el estado en el cual espiritualmente se encontraba Israel. Curiosamente la Biblia dice que no estaban secos esos huesos, sino que estaban secos en gran manera. Así que de ahí sacábamos un poco la enseñanza de que Israel no solamente se había secado espiritualmente, debido a la situación que estaban cautivos en Babilonia, en ciudad extranjera y todo lo que ya sabemos, sino que al estar secos en gran manera, ellos no habían hecho nada por salir de esa situación. Habían permanecido mucho tiempo ahí y por eso habían llegado a estar secos en gran manera. Y sacábamos un poco la enseñanza de que caerse está permitido, pero hay que levantarse. Los tiempos difíciles a todos nos llegan esos momentos complicados, momentos de llorar. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés de que hay un tiempo para llorar, y ese tiempo hay que llorar, hay que lamentarse, hay que endecharse, como dice la Biblia, pero es un tiempo, es un momento que hay que atravesar, es un tiempo que tiene que tener un principio, pero también tiene que tener un final. El tiempo para llorar, los tiempos difíciles, el valle de los huesos secos tiene que ser con una fecha de caducidad. La Biblia habla de un valle, si no me equivoco, en el Salmo 82, no me hagas mucho caso, que habla del valle de lágrimas, y dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, porque los valles, los momentos difíciles hay que atravesarlos, no hay que permanecer en ellos. Así que Dios le está mostrando a Ezequiel cómo el pueblo de Dios no solamente le había tocado vivir una mala experiencia, sino que había permanecido en esos momentos malos, y tenemos que salir de esos momentos. ¿Cómo salió el pueblo de Dios? Porque la visión, ya te he dicho cómo comienza, con un valle lleno de huesos secos que representan el estado espiritual de Israel, pero termina totalmente diferente. Termina con esos huesos secos recobrando vida, se llenan de carne, se llenan de tendones, Dios sopla espíritu de vida y vuelven a tener vida. ¿Y cómo es posible, decíamos, que esta visión comience con huesos secos y termine con vida? Y sacábamos dos enseñanzas. Una de ellas era que era a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y di, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace vivir, nos hace renacer. Y lo segundo que enseñábamos es que cuando Dios aparece, todo obra para bien. Amén. Todo cambia para bien en nuestra vida. Y recalcábamos mucho esa frase, la proyectábamos en las pantallas, recalcábamos mucho la frase de Dios lo arregla todo. Da igual cómo esté nuestra situación, da igual si estamos secos, da igual si estamos atravesando un momento de luto, de duelo, un momento difícil, un momento de separación, sea como sea, Dios lo arregla todo. Pero a pesar de que Dios lo arregla todo, y qué hermoso es eso,
A veces somos cabezones, no sé si es correcta la expresión, perdona por muy usar correcta, muy correcta. Sí, sí. Morrudos diríamos Morrudo, aquí, ¿verdad? Duro de mollera. Duro de mollera, duro de servir, como quiera, cabezones. A veces somos cabezones y esperamos a que las cosas nos vayan mal para reconocer que Dios lo arregla todo. Está claro, Dios lo arregla todo, da igual cómo estemos, acerquémonos a Dios, que Dios lo arregla todo, pero muchas veces podemos evitar los momentos difíciles si obedecemos antes a Dios. Veíamos cómo Dios le mostraba también a Ezequiel que antes que el pueblo cayese en ese estado, Dios dice que buscó a un hombre que se pusiese en la brecha para orar, para clamar, para interceder, porque Dios no hace nada si no hay un hombre, una mujer que ore. Y estábamos viendo cómo Dios está buscando a alguien que haga algo por los demás, pero tristemente, dice el libro de Ezequiel, que no lo halló. Y bueno, en definitiva, para no alargar mucho esto, al final del mensaje quise irme en dos direcciones y explicar todo lo que hablamos en dos posiciones, que la primera era: si tú te sientes como Ezequiel, que ahora gracias a Dios estás bien, estás fuerte en el Señor, ponte a la brecha por los demás, intercede por los demás, clama a Dios por los demás, por todos aquellos que están secos. Mira cómo está la situación, mira cómo están las familias, mira cómo están los matrimonios, por favor, mira cómo está la juventud, está seca, está triste, está vacía, muestra una realidad en las redes sociales, pero están vacíos. Entonces yo decía, sé como Ezequiel y ponte a la brecha y ponte a orar por ellos. Pero por otra parte, a lo mejor no te sientes identificado con Ezequiel, sino con los huesos secos. Te sientes seco, te sientes vacío, sientes como que no estás en tu mejor momento con Dios, como que ha decaído esa espiritualidad, como un día aquellos años dorados, por llamarlos de alguna manera, que estabas bien con Dios, ahora sin embargo estás seco. Bueno, pues también hay un camino, que es acercarte a Dios, porque Dios lo arregla todo. En resumidas cuentas, lo que te he intentado resumir en 2, 3 o 5 minutos, no sé el tiempo, eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Bueno, pastor, ahora que me está contando el tema de la brecha, su sobrino, lo hemos visto también por los devocionales, ¿cómo se encuentra? Pues mira, gracias a Dios, y no hay otra palabra, David, gracias a Dios, porque hasta los propios médicos lo dicen, gracias a Dios, está bien. Puedo dar la buenísima noticia de que ya está en casa. Qué bueno. Para los que no lo sepan, le comento, mi sobrino estaba en una actividad de la iglesia, en un sitio que se llama, no recuerdo ahora, en Tenerife, yo ya te lo diré, por La Laguna. No me sale ahora la palabra. Bueno, ahí estaban y en ese lugar donde se hacen asaderos, barbacoas y eso, hay unos palos para aquellos que quieren colgar una red de voleibol o una hamaca, lo que quiera que sea, que están preparados para eso. Mi sobrino fue a colgar una hamaca, pues un lado en un árbol y otro lado en ese hierro, con el caso de que cuando se sentó, mira que mi sobrino jovencito y flaquito, pero se sentó y se le cayó ese hierro pesado, de hierro lleno de hormigón, se le cayó en la cabeza, le hizo una fractura de 10 centímetros, le tocó el cerebro. Rápidamente, gracias a Dios, allí había una enfermera o un enfermero, ahora no recuerdo, si no me equivoco, era una enfermera que evitó que mi sobrino se pusiera de pie, porque la inercia de él, estaba mareado, estaba ido, quería ponerse de pie. No te muevas. Y a todos los demás le dijo, no lo muevan. Llamaron a la ambulancia, se lo llevaron de urgencia, lo operaron de urgencia. Mira qué bueno es el Señor, David, porque el neurocirujano era cristiano. Amén. Y lo operó. No quiere decir que los que no son cristianos no sean buenos, claro. Son excelentes también los médicos, pero el neurocirujano era cristiano, y la asistenta del neurocirujano, cuando vio, dice que mi sobrino estaba todo tapado para operarle, solo se le veían los ojos, y esta mujer dice, yo a ese muchacho lo conozco, y era la madre de un amigo de él, que coinciden en waterpolo, y bueno, estuvieron muy pendientes. O sea, unos pequeños detalles que tuvo el Señor ahí tremendo. Le han abierto la cabeza para operarle, todavía no tiene toda la sensibilidad en el cuerpo, mucha rehabilitación le queda por delante, pero gracias a Dios está bien. Bueno. Los médicos dicen que su cerebro está bien y que en poco tiempo va a estar 100%. ¿Cuál es el problema? Tiene 18 añitos, él es guapete además, entonces ahora con esa marca aquí está preocupado, pero yo le he dicho, eso te lo dejas crecer, te pones una gorrita, claro, y aquí no pasa nada. Por supuesto que esa sí. Es su preocupación. Lo importante es que está aquí. Lo importante, ¿verdad?, es que está aquí y que está bien, gracias a Dios. Sí, gracias por preguntar, David. Lo con nosotros. Por supuesto. Bueno, y también otra de las cosas que vamos a hablar la semana que viene va a ser el tema de el perseguir a los judíos, porque también estoy viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue tremendo, fue y es. Y es, porque siguen siendo perseguidos hoy en día, ¿no? Claro, siguen siendo perseguidos y bueno, la próxima semana ya que profundizaremos, ya lo hablamos, pero la persecución sigue a día de hoy. Ya no es tanto física, que también todas las naciones que están alrededor del pueblo de Israel persiguiéndolo, sino ya también
el tema social, mediático. O sea, tú ves ahora todos los medios de comunicación atacando a Israel, todo el mundo yendo en contra de Israel, porque parece que ser pro-Palestina es estar en contra de los judíos. Bueno, una serie de cosas que desde su fundación hasta el día de hoy el pueblo de Dios ha sido perseguido siempre, desgraciadamente. Sí, totalmente. Bueno, empecemos a hablar, si le parece, pastor, en este espacio en el día de hoy, Despertando con Jesús. ¿Qué significa tener una relación personal con Dios, pastor? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es muy buena pregunta. Y yo creo y considero que tener una relación personal con Dios es ir más allá de conocer de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios. Simplemente tienes que leer la Biblia o leer quizá algunos libros que te hable de Dios, pero eso simplemente te va a llevar a conocer de Dios. Tener una relación íntima con Dios es conocer a Dios, es poderle conocer a Él, qué piensa, cómo actúa, y eso solo es a través de la intimidad con Dios. Jesús nos dice en uno de los mejores sermones que Él predicó, el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde Él nos dice que nosotros tenemos que tener intimidad con Dios, cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a nuestro Padre que está en el secreto. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. No te olvides nunca que los que llevaron a Jesús a morir en una cruz eran religiosos, personas que conocían de Dios. Sin embargo, Dios se apareció en un cuerpo de hombre y no le reconocieron. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Hay una historia verídica, por cierto, muy bonita, que dice que bueno, que en un evento grande, multitudinario, iban a hablar y todo se basaba en el Salmo 23, el buen pastor. Y ahí había varios pastores, entre ellos había un anciano, había un jovencito también. Primero predicó el jovencito, lleno de fuerza, lleno de ímpetu, desglosó perfectamente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo desglosó perfectamente, y cuando terminó ese mensaje, todo el mundo en pie, aplaudiendo, ovacionando, dando gracias a Dios. Tremendo el mensaje del muchachito ese. Cuando sube el anciano, predica más calmado, más tranquilo. Los jóvenes incluso podrían decir que estaban aburridos escuchando a ese hombre. Sin embargo, a medida que iba hablando, empezaron algunas personas a llorar, otras personas empezaron a pedir perdón ya por sus pecados en mitad de la predicación, y cuando terminó ese mensaje nadie estaba aplaudiendo, nadie estaba en pie, sino todo el mundo estaba de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Entonces el jovencito al final se acercó a este anciano y le dice: ¿cómo es posible que hemos predicado prácticamente el mismo mensaje, pero conmigo simplemente aplaudieron y contigo la gente quiso acercarse a Dios, se arrepintió de sus pecados? Y él me dijo: mira, es que tú conoces muy bien acerca del Salmo 23, pero es que yo conozco al Dios del Salmo 23. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Él? Conociéndole a Él, al Dios vivo y verdadero, dice la Biblia. Quizás también pasa, como muchas veces se dice, ¿no? La juventud es la vehemencia, el ímpetu y demás, y la vejez o la madurez es la templanza, la calma, el conocer, como bien estás comentando, a Dios y poder hablar así de esa manera, ¿no? La Biblia habla de que en las canas está la sabiduría. Sí. Nos da un buen consejo. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos da un consejo que hasta hace poco se llevaba a cabo, sobre todo en los colegios. Yo en uno de los colegios que estudié de pequeñito se hacía, que era ponerse en pie cuando entraba un adulto a la clase. La Biblia dice: delante de las canas te levantarás. El respeto a los ancianos. Hoy, ¿cómo se les trata a los ancianos? Se ha perdido el respeto, Se ha perdido todo el respeto. Yo recuerdo de niño, ahí en la plaza donde jugábamos a fútbol, que la semana pasada hablamos que ya no se juega fútbol en las canchitas, total, ¿verdad? Cuando fuera a pasar una persona mayor, y no tan mayor, pero una persona mayor, ahí se paraba todo el mundo. Ningún chiquillo, por ruin que fuera, por malo que sea, por gamberro que fuera, se le ocurría seguir jugando, pues no vaya a ser que le demos al anciano. Hoy en día es que no hay respeto ninguno. Me acuerdo, por ejemplo, el llegar personas mayores con las compras y demás, ir a coger, ayudarles para claro. Hoy en día, o la guagua, ceder el asiento, hoy en día ya no se ve eso. No se ve el respeto a los ancianos, y es algo que hemos perdido tristemente. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos afligidos, en los momentos en los cuales estamos muy bajos espiritualmente? ¿Cómo podemos fortalecernos? Bueno, antes de responder, recordar lo que antes decíamos de la predicación del domingo pasado, es que todos vamos a atravesar momentos difíciles. Ser cristiano no es sinónimo de que no vamos a pasar momentos difíciles, no, eso es totalmente mentira. De hecho, ya Jesús mismo se encargó de decir que el cristianismo es el camino incómodo, la puerta estrecha,
Esto es solo para valientes. Los cobardes se quedan fuera, David. Esto es solo para valientes. Entonces, cuando nosotros entramos, vamos a tener momentos difíciles. A los cristianos se nos mueren las personas, los familiares. Claro. Los cristianos a veces perdemos el trabajo. Los cristianos atravesamos crisis matrimoniales, crisis financieras, crisis personales, de toda índole. Entonces, lo primero es reconocer que un cristiano también pasa por momentos difíciles. ¿Cómo los podemos sobrellevar mejor? Bueno, habiéndonos preparado antes, la Biblia habla de algo que se conoce como la armadura de Dios. Poneos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, estad firmes, ¿verdad? Hay una preparación previa a esos días, preparándonos en oración, a través de la palabra, fortaleciendo nuestra vida espiritual para que cuando venga ese momento difícil, poder atravesarlo. Pero sobre todo en esos momentos difíciles, oye, recordando las promesas de Dios. El salmista dice, si no recuerdo mal, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Es como que le estaba dando una orden a su alma. Por alguna razón no tenía ganas de adorar, no tendría ganas de alabar, y le da una orden a su alma: bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios, de ninguno de sus beneficios. En esos momentos difíciles, recordemos lo bueno que es Dios. Recordemos lo bueno que ha sido Dios. Dios dice en su palabra que Él no nos dejará, no nos desamparará, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todos los días está incluido los días malos. Sé que es difícil atravesarlos, pero tenemos que recordar las promesas de Dios en esos tiempos difíciles. Los cultos aquí en Morrojable son de 6 a 8 de la tarde, más o menos prácticamente. Sí. ¿Ha habido cristianos o personas que le han dicho, oye, hoy juega mi equipo, hoy no voy al culto? Más de los que piensan. ¿Sí? Sí, totalmente. Hay muchos y te lo dicen claramente, o simplemente no aparecen. O recuerdo no recuerdo ahora, la final que hubo de Francia Argentina, la final del Mundial, coincidió justamente con el culto. Y estábamos a punto de empezar, porque si algo tenemos nosotros es la puntualidad. A las 6 en punto, esté quien esté, empezamos el culto. Además hay una cuenta atrás y todo, empezamos. Y iban a ser las 6, iba a empezar la tanda de penalti, y había gente con un iPad y un montón de gente que, mira, lo siento mucho, si ustedes quieren seguir viendo esto, salgan de aquí, por favor, pero vamos a empezar. Y bueno, mucha gente, a veces se cruzan eso, ¿no? Momentos importantes, pero yo creo que el momento más importante es ese encuentro con Dios, es ese tiempo para celebrarle culto, fiesta, honor a nuestro Señor. Amén. Y la gente madura no hace eso. Los demás, pues yo entiendo, oye, juega el Barça, el Madrid, por decirte los equipos más, juega Las Palmas, juega el Tenerife. Bueno, pues chicos, pues ponen balanza. ¿Qué prefieres? Si esto o lo otro, y por donde se decante la balanza, ahí te va a mostrar cómo está tu corazón. Totalmente. Bueno, ¿qué significa ser salvo según la Biblia, pastor? ¿Qué significa ser salvo? Pues mira, te comento, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y para que haya buenas noticias es porque hay alguna mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia que la Biblia nos da? Que todos somos pecadores. No hay ni una sola persona, David, que no peque. Aún esas ancianitas encantadoras que parece que no rompen un plato. Mi abuela, que se murió a principios de año con 104 años, o sea, esa viejita era encantadora. O sea, ¿qué pecado va a tener ella? Pero yo me acuerdo de niño, voy a contar una intimidad. Bueno, ya se fue con el Señor, así que no me va a echar nada en cara. Pero yo recuerdo viajar con ella en avión cuando era niño. ¿Y te acuerdas en aquella época donde todavía se daba de comer en los aviones? Sí. Pues mi abuela algún tenedor que otro. Pues mira, la mía también. Eso lo hacía mucho la gente. Sí, la mía también. Una cucharilla, un tenedor. Y tú ibas luego a la casa y te veías una cuchara de Air Europa, una cuchara de... Entonces, todos somos pecadores, todos pecamos. Entonces, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el infierno, es una condenación eterna. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor murió por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos de esos pecados, Él nos va a salvar. ¿Salvar de qué? De una condenación eterna. Nos va a dar vida eterna para que el día que nos toque partir de aquí, poder estar eternamente con Él. Nos salva en dos direcciones. La primera es de una vida desgraciada. Aquí en la tierra nos da la oportunidad de tener, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, una vida bendecida, una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida que como veíamos, creo, la semana pasada, una vida llena de tiempos de refrigerio, una vida que a pesar de las miserias, las calamidades, las maldades que hay hoy en día, que nosotros podamos respirar, podamos estar bien. Y lo segundo y más importante es una vida eterna con el Señor. Nos salva de eso, de una vida miserable aquí, y lo más importante, de una muerte en el infierno, y una vida eterna juntamente con Él nos da el Señor. Muchas veces cuando hablamos de pecado, pastor, pecado es pecado, es decir, no es pecado pequeño y pecado grande, es decir, todo pecado es pecado. Pecado es pecado.
No hay, como tú bien dices, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado es cometer una ofensa contra Dios, transgredir la ley de Dios, dice la Biblia. Ahora, si hablamos de consecuencia de pecado, ahí sí. Ahí hay consecuencias grandes y consecuencias pequeñas. Claro, alguno me puede decir, bueno, es que no puedes comparar el pecado que estamos diciendo, como las abuelitas se quitaban una cucharilla de millones que hay ahí, a una persona que ha matado. Pecado es pecado. Ahora, las consecuencias evidentemente van a ser diferentes. A una persona que se ha robado una cucharilla, lo mismo lo más que le van a llamar la atención. A una persona que ha matado, lógicamente se le va a caer su dura condena en la cárcel. El pecado es pecado, pero hay consecuencias diferentes. Uno tiene que entender eso. Nosotros, por desgracia, cuando digo nosotros, digo el ser humano, tendemos a catalogar el pecado. Este es un pecado pequeño, ese es un pecado grande, como cometas eso estás mal mirado, y aquel, ¿te acuerdas la semana pasada que te hablé de un libro que se llamaba Pecados Respetables? Sí, correcto. Hemos ido respetando pecados. Bueno, aquello no es tan malo, aquello lo hace todo el mundo, y hemos ido respetando pecados cuando eso también es transgredir la ley de Dios. Entonces, como tú bien has dicho, pecado es pecado. Bueno, seguimos hablando, comentando en este espacio Despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. ¿Qué debo hacer para recibir el perdón de Dios por mis pecados, pastor? Bueno, la Biblia enseña el gran principio del cristianismo que parece que a algunos todavía no nos queda claro, es que la salvación es por gracia y no por obras. No hay nada, David, que podamos hacer para ganar la salvación. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. No hay nada más que podamos hacer, y esto se trata de gracia, ese favor inmerecido que Él nos ha dado. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni la mejor persona del mundo se merece la salvación y el perdón de los pecados, pero aún así Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, nos da esa gracia, ese favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Bueno, arrepentirnos, lógicamente, ¿verdad? Porque hay quienes no quieren. Creo que te lo hablaba una vez, y si no te lo recuerdo, solo me ha pasado una vez en mi vida de ir a orar por una persona. Estaba ya en sus últimos días, enfermito. A darle la extrema unción. Bueno, dirían los católicos, sí, a darle la extrema unción, a orar por él. ¿Esa palabra de dónde viene? Porque me vino a la mente. Pues no lo sé, eso es, los católicos van y te despiden, pero yo creo que eso es darle más agonía como a la persona, como ya cuando tú ves el cura entrar por la puerta, tú dices, ya. Me quedan 2 telediarios, ¿no? o medio. Total. No te queda nada. No, cuando yo como pastor o como cristiano visito a un enfermo, yo visito siempre con la esperanza de que la persona se sane, aunque muchas veces no ha sido así, y siempre voy con una esperanza, con una fe, siempre oro por los enfermos para sanidad. Pero en este caso, como la persona no era creyente, yo intento ser respetuoso, yo nunca impongo mi fe, yo no soy abusador en ese sentido, no soy invasivo, y entonces le pregunté a esta persona, oye, ¿puedo orar por ti, por sanidad? Y me dijo, no quiero, estoy cansado, quiero irme, totalmente entendible, quiero irme, no quiero, y no sé cuánto. Entonces le dije, bueno, pues vamos a orar para que te puedas ir con el Señor. Me dijo, no, yo no quiero ir al cielo, quiero ir al infierno, porque este hombre estaba totalmente equivocado, y decía, es que ahí están todos mis amigos, ahí se van a dar las buenas fiestas y todo, y bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, querer primeramente ser perdonado. Hay gente que no quiere ser perdonada, primero porque piensa que no tiene de qué ser perdonado. Una vez una persona de la iglesia me dijo, mira, es que me equivoqué, quiero perdonar a esta persona. Le digo, bueno, vete y dile, te perdono. Entonces, ¿cuándo fue? Le dijo, mira, que sepas que te perdono. Y la otra persona dijo, ¿de qué? Si yo no te he hecho nada. Entonces, bueno, hay personas que piensan personas brutas, personas brutas, cabezonas, sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos que ser perdonados. ¿Quieres recibir el perdón de pecados? Reconoce que has pecado. Hemos de reconocerlo. Y ya está, y no hay nada más que hacer. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados tus pecados. No hay otra cosa que hacer sino pedir perdón sincero, un arrepentimiento genuino, y Dios nos va a perdonar, David, de todo pecado. Hemos hablado de pecado pequeño, pecado grande, pero ¿es posible ser perdonado de pecados muy graves o graves? Todo pecado. La Biblia dice en la primera carta de Juan que Dios nos perdona de todo pecado. Aún esos pecados que ahora a todos quizá nos puedan pasar por la mente, los más atroces, los más horrendos, ese pecado puede ser perdonado por Dios. Ahora bien, vamos a analizar algo. Ser perdonados no significa ser librados de las consecuencias. Una vez me dijo uno, cuando mi mujer y yo hacíamos una labor en Tenerife, íbamos a dar comida en el albergue, historias que hacíamos. Entonces uno se puso como medio listillo. Ustedes son los que siempre perdonan. Yo le dije, sí. Y si yo ahora mismo aquí te doy una paliza y tú me perdonas, y qué, digo, sí, no, yo te perdono. No, me dijo,
si yo te doy una paliza, Dios me perdona. Digo, claro, te va a perdonar, pero te va a perdonar estando en la cárcel, le dije. O sea, vas a recibir el perdón estando en la cárcel y vas a estar muchos años en la cárcel. O sea, que seas perdonado no significa que no vas a pagar las consecuencias de tu pecado. O sea, Dios puede perdonar todo pecado. Quizá las personas no, pero Dios perdona todo pecado. Solo hay un pecado, dice la Biblia, David, que nunca será perdonado, ni aquí, ni en otra vida, ni en ninguna generación jamás será perdonado, y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, arremeter contra el Espíritu Santo. Por eso, esa gente que es blasfema, que se hace sus necesidades en Dios y todo este tipo de cosas, yo a eso le tengo pánico, porque todo pecado será perdonado, dice Jesús, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, menos arremeter contra el Espíritu de Dios, contra las cosas santas de Dios. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Y hay muchos que lo cometen ese, ¿no? Sí, hay demasiado. Más de lo que quisiéramos, ¿no? Quizá, no sé, esto ya es una opinión mía personal, esto no es ni Biblia, ni es doctrina, ni es enseñanza, esto es una opinión mía personal. Quiero creer, o me gustaría llegar a creer, que Dios habla de este pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en aquellos que tienen ya la conciencia despierta, en aquellos que ya sabiendo lo que es el pecado imperdonable lo cometen. Me gustaría creer, vuelvo y repito, quiero dejar claro, este es mi pensamiento, no es Biblia, no vas a encontrar un versículo que apoye esto, es mi opinión personal. Me gustaría creer que aquellas personas que hacen todo este tipo de cosas que hemos dicho, pero lo hacen por ignorancia, por su manera de hablar, por su costumbre, que no lo están cometiendo, no están cometiendo el pecado imperdonable porque lo están haciendo de una manera inconsciente, no saben lo que están haciendo. Como Jesús en la cruz cuando le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si ellos supieran quién soy yo, si ellos supieran quién está colgando de esta cruz, no es que no me matarían, es que fueran los primeros en bajarme de aquí y en hacerme reverencias porque yo soy el Rey de Reyes. Pero hay gente que no sabe lo que está haciendo y me gustaría creer que Dios no le tiene en cuenta ese pecado de inocencia o de ignorancia, más bien. Sí, sobre todo de ignorancia. Sobre todo de ignorancia. Sí, lo llamaría yo. Bueno, tener sueños con personas ya fallecidas, pastor, por ejemplo, una hija con un padre ya fallecido, ¿puede tener algún significado esos tipos de sueños o no? Bueno, el significado, vamos a partir de la base, David, de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ese es nuestro ser, todo nuestro ser, dice Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos hablado de eso, no quiero aburrirte con esto más. En el alma se encuentra algo que es las emociones y los sentimientos. El alma no son las emociones ni los sentimientos, sino que en el alma se albergan allí. ¿Qué sucede? Que cuando una persona ha perdido a un ser tan allegado como su padre, una persona tiene sus emociones, sus sentimientos alteradas, lógicamente. Está en un proceso de luto, que llama la Biblia, en un proceso de tristeza, algunos incluso entran en un estado de depresión, y es normal que sus sentimientos, que sus emociones estén totalmente alteradas. ¿Y qué sucede? Que en la noche eso se manifiesta. Se aflora. Exactamente. Hay un versículo, dice, que creo que está en Eclesiastés, después te lo digo, capítulo 5, versículo 3, creo, no me hagas mucho caso, que dice que en la mucha ocupación allí están los sueños. Cuando uno está mucho en algo, después lo sueña, y es así. Por eso a los niños se les dice, antes de dormir no veas la tele, no veas cosas de terror, no veas cosas de violencia, porque luego te quedas pensando en eso y lo... subconsciente, ¿no? Exactamente. Entonces cuando tú estás todo el rato pensando en eso y tienes las emociones alteradas y pensando en esa persona, en ese padre, en este caso, que ha fallecido, es normal que en las muchas ocupaciones se revelen los sueños. Entonces, ¿qué significado se le da? No, simplemente eso es un proceso natural del duelo. No quiere decir nada. Ya hemos hablado también en otras ocasiones cómo las personas, por más que nos cuesta aceptar esto, la Biblia es clara. Las personas una vez fallezcan, una vez parten, ya nada tienen que ver en este mundo, ya parte. Su cuerpo es lo que permanece, que se va a desintegrar tarde o temprano, pero su alma y su espíritu, que es su esencia, han desaparecido. Entonces, los sueños es normal, totalmente, porque tus sentimientos y emociones te hacen tener esos sueños, pero no hay que interpretarlos, no es que mi padre vino y me habló en sueño, no, todo eso hay que desecharlo, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, simplemente estás atravesando un proceso de duelo del cual la Biblia habla, lógicamente, y hay que atravesarlo, pero no hay que darle más importancia de la que tiene. Es decir, no pueden ser premonitorios los sueños, ¿no? No, porque de hecho
te digo yo en mi experiencia, la gente que ha venido a contarme esos sueños, casi siempre las personas fallecidas que se aparecen en sueños o algo, siempre te dan el mismo mensaje: ven conmigo, o sea, te están incitando quizá o a quitarte la vida o a continuar en esa depresión para pronto irte con ellos. Eso es más o menos la experiencia que yo he tenido con personas que me han contado. No, eso no es de Dios en absoluto, para nada. Yo soñé el otro día, creo que fue el pasado sábado para nacer el domingo, con mi abuelo que había muerto, y lo único que yo decía es: se fue sin pagar la multa. Y eso yo nunca vi a mi abuelo conducir coche, nada. Sí. Pero mira tú, se murió y no pagó la multa. Me desperté como diciendo: cónchale. Bueno, ¿por qué tuviste ese sueño? No sé, algo había por tu alma seguramente. O algún recuerdo o algo que simplemente floreció. De hecho, en mi caso, quizá no todo, yo creo que la gran mayoría, los sueños no tienen a veces ni pies ni cabeza. Juntan personas con espacios que no les corresponde. Totalmente. Mezclas una persona de la iglesia en el trabajo con no sé cuánto, familiares entre los amigos. O sea, es un puzzle de tu vivencia personal que luego no tiene mucho sentido. Simplemente ha aflorado algo que hay en tu alma, que aún, como tú dijiste antes, en tu subconsciente, que tú dices: bueno, yo llevaba días sin pensar en mi abuelo, pero quizá ahí había algún recuerdo, había algo, y simplemente floreció. Pero nada, no tiene más importancia la que tiene. Bien, pues ya saben que no tiene que darle importancia a los sueños. Dios habla a través de los sueños, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero... aquí nos metemos en un tema delicado. Sí. Está interesante, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay gente con la que yo ya... Bueno, pues esa gente que me dice siempre: tuve un sueño ayer y me lo cuenta, y el otro día, hace ya unos meses me contaron un sueño de estos rocambolescos. David, es que tuve un sueño porque no sé qué, y esto, y de arriba para abajo. ¿Y qué quiere decir eso? Digo, mira, yo lo que creo es que te acostaste muy lleno por la noche, ¿sabes? que cuando te acuestas lleno, a los sueños hay que saber interpretarlos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia es el filtro más seguro que hay para que Dios nos hable. Porque a veces los sueños se mezclan, como bien te he dicho ahora, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Entonces a veces la gente dice: es que tuve un sueño y soñé que Dios... No. Una cosa es tu sueño y otra cosa es un sueño de Dios. ¿Cómo saber cuándo un sueño es de Dios? Está complicado eso. Sí. Primeramente, que pase por el filtro de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios apruebe lo que tú has soñado. Lo que no puede pasar es como una vez una persona que me dijo: es que tuve un sueño que este hombre es el hombre de mi vida y me tengo que casar con él. Digo, bueno, mira, vamos a ver una cosa. Primeramente, la Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Y segundo, yo creo que ese sueño es más carnal que espiritual. Tú eres una persona que tienes ganas de estar casado y entonces ya te estás agarrando a cualquier clavo ardiente. Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los sueños. Yo no le doy nada de importancia a los sueños. Si es verdad que en alguna que otra ocasión, muy pocas, pero en alguna que otra ocasión Dios me ha hablado en los sueños, pero enseguida yo cojo mi Biblia, intento que todo quede filtrado y no soy de darle importancia. Tú no me vas por lo menos hasta el día de hoy, no me verás a mí contando los sueños que yo he tenido y diciendo: Dios me habló por sueños, porque eso crea mucha, pero que mucha confusión, ¿eh? Amén. Bueno, otra de las cuestiones, recuerda que puedes hacer preguntas tanto a través del canal del Pastor como a través del canal de Sur FM. ¿Por qué existen judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías y aún lo esperan? Aún lo esperan, sí, señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando dice la Biblia que todo ojo lo verá, y estamos esperando esa segunda venida, ya no va a venir como ese cordero que se va a dejar crucificar, ahora va a venir como león, como el león de la tribu de Judá, dice la Biblia. Todo tiene unas explicaciones muy hermosas, muy preciosas. Pero los judíos siguen esperando la primera venida, esa promesa que se hizo en el Edén, en Génesis, si no recuerdo mal, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que habrá una simiente que le pisará la cabeza, y esa promesa del Mesías, de que va a restaurar la nación y todo. Ellos siguen esperando esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús no lo reconocieron como Dios, no quisieron reconocerle. Recuerda que el pueblo de Israel había salido hace pocas décadas atrás, 20 quizá o 30, del imperio de los griegos, que como te dije era muy cruel con los judíos. Luego vino el imperio romano, que era todavía más cruel, pero por lo menos le permitían llevar a cabo su religión, le permitían las fiestas, le permitían seguir con sus temas en el templo. Eran extremadamente abusivos en cuanto a impuestos. Lo que te quiero decir, el pueblo judío estaba
permíteme esta expresión, David estaba quemado, estaba cansado, estaba harto ya de la situación. Entonces ellos, analizando las profecías que se daban en el Antiguo Testamento, todos coincidían que ya tiene que venir el Mesías, ya tiene que venir. De hecho, salieron algunos falsos cristos que decían, yo soy el Mesías, nada tiene que ver. Pero ellos esperaban a un Mesías que viniese, a ver cómo te lo podría decir, con una espada en mano. Ellos pensaban que el Mesías les iba a liberar, les iba a salvar. No entendieron el término. ¿Te acuerdas que el otro día te explicaba lo que es la palabra salvar, que habla de nuestra alma? Pero ellos entendieron que venía a salvarles del Imperio Romano, que iba a venir ese Mesías con espada en mano, le iba a cortar la cabeza al César, a Pilato y a quien se pusiera por delante, a todos los centuriones romanos, le iba a prender fuego a todo lo que tenía que ver con Roma. Y cuando aparece el Señor, que viene con un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de ámense los unos a los otros, un mensaje de si este te hace algo, pon la otra mejilla. Si un romano te pide la capa, dale también la túnica, dale todo. Si un romano te pide que camines a su lado 1 milla, camina 2 millas. Entonces ellos no es que no lo reconocieron, es que no quisieron reconocerlo. Nosotros no queremos a este Dios. Nosotros queremos un Dios que nos libre, no que nos empeore las cosas, que nos haga más débiles todavía, sin saber que al final la mayor arma que hay es el amor y el perdón. Y ellos no lo quisieron recibir, y como estaba causando tan revuelo en toda Israel, no les quedó otra que llevarlo a la cruz, acusarle frente a los romanos, inventaron una serie de cosas y lo llevaron y lo acabaron matando, crucificando en una cruz, sin saber que lo que estaban haciendo aún así era cumplir el propósito de Dios. Se lo estaban llevando a la tumba para que resucitase y al tercer día se convirtiese pues en lo que es hoy, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que resucitó y con esa resurrección nos da vida eterna. Me acaba de venir a la mente, en el último culto, lo comentaste, en el culto es la única tumba donde no hay nadie. Donde no hay nadie, exactamente. Yo decía que si tú te vas a la tumba de Buda, que existió, no podemos decir que los budistas estén creyendo en un dios falso, no, están creyendo en una persona que existió en Buda, pero que cuando tú te vas a su tumba está, y decía dónde estaba situada la tumba de Buda. No solamente te vas a encontrar sus huesos, sino, bueno, ya sus huesos, sus restos, no sé lo que quedará ahí, sino que además te vas a encontrar unas 1600 joyas de lujo total. O sea, cuando tú te vas a, creo que se llama Medina, en Arabia Saudí, y vas a la tumba de Mahoma, que también existió, allí te vas a encontrar los restos de Mahoma. Si tú quieres encontrar la tumba de los tres dioses principales del hinduismo, que decía el nombre, ahora no recuerdo, no vas a encontrar ni siquiera la tumba porque son dioses imaginarios. Pero cuando tú vas a la tumba que está en Jerusalén de Jesús, lo único que te vas a encontrar es una tumba vacía, no hay nada absolutamente, porque Jesús dejó la tumba vacía. Y decía, a modo anecdótico, que si tú vas a Jerusalén y entras en esa tumba, lo único que te vas a encontrar es lo que me encontré yo, a un grupo de chinos y brasileños sacando fotos y emocionados porque esa tumba está vacía. ¿Ya ha ido usted? ¿Ya ha ido al pastor a Israel? He ido una vez, y Dios mediante ahora en noviembre estaré por allí también, si todo sale bien. Teníamos todo ya planeado para ir en el noviembre del año anterior, del 2023, pero bueno, pasó lo que pasó en octubre, sí, la guerra, y no se pudo ir. Pues no se pudo ir, entre otras cosas, porque no había aerolíneas que nos llevase, estaba todo paralizado, y Dios mediante, ahora sí me voy ahora. Bueno, hemos comentado en el anterior programa que hay cosas que decimos aquí en Madruga, Dios la ayuda, hay otras cosas que decimos y tal. El de pagamos justo por pecadores, ¿también lo dice la Biblia o no? No, eso no dice la Biblia, pero al final sí, es verdad que a veces pagamos justos por pecadores porque por el mal que están haciendo algunos, pues mira cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? Hay un versículo que quizá no te lo puedo recitar literal, pero que dice que cuando el impío es el que está gobernando, el pueblo está mal, está destrozado. Sin embargo, cuando el justo es el que está gobernando, el pueblo está alegre. Al final, por el mal que están haciendo unos cuantos, pues estamos pagando justos por pecadores. No es un versículo bíblico, pero es un principio que estamos experimentando. ¿Qué dice la Biblia de la misericordia, pastor? Bueno, la misericordia, vamos a apuntar hacia la misericordia en dos direcciones: la misericordia de Dios, la misericordia divina, y la misericordia que cada uno de nosotros tendríamos que tener. La misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso, y gracias a esa misericordia estamos nosotros con vida, estamos nosotros en pie. La Biblia enseña claramente que el alma que pecare ha de morir, la paga del pecado es la muerte, así que como todos somos pecadores, todos deberíamos morir, pero la misericordia de Dios nos
nos tiene con vida. Hay un versículo que, si no recuerdo mal, se encuentra en el libro de Lamentaciones, que dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Cada día Dios renueva esa misericordia con nosotros. Y como Dios es misericordioso, dice el Evangelio de Lucas, Dios demanda de nosotros misericordia. De hecho, también Jesús dijo ahí en el famoso Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres misericordioso con los demás, prepárate, porque lo que vas a recibir también es misericordia. Pero ¿qué es en sí? Porque algunos no saben diferenciar la misericordia, por ejemplo, de la compasión. Algunos dicen, misericordia es tener compasión hacia el prójimo. No, eso no es. Compasión es una cosa, misericordia es otra cosa. Compasión es sentir lástima, ¿verdad? Cuando tú vas por la calle y dices, ay, pobrecito, mira cómo está ese hombre, qué pena, ¿no? Ay, me da lástima, me da pena. Los latinos dicen pena para vergüenza. Sí, vergüenza, sí, me da pena, correcto. Me da vergüenza, pero ay, qué lástima ese hombre, pobrecito. Pero te quedas con el sentimiento, con esa compasión, con esa tristeza. ¿La misericordia qué es? La compasión llevada a la práctica. Somos, dice la Biblia, movidos a misericordia. Compasión es decir, pobrecito ese hombre. Misericordia es ayudar a ese ayudarlo. Hombre, que es la historia del buen samaritano, que dice que fue movido a misericordia cuando fue a un necesitado, y no simplemente dijo, ay, mira aquel hombre que está tirado en el suelo. No. Dice que él lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un hotel para que fuera curado, vendó sus heridas y todo eso. Eso es la misericordia, ayudar al prójimo. 16 programas con el de hoy, 16 programas, que parece mentira, son 4 meses ya prácticamente de este espacio Despertando con Jesús, que gusta y bastante. Sí. ¿Quién fue Poncio Pilatos, pastor? Porque yo siempre escuché lo de, te lavas las manos como Poncio Pilatos. Sí, se lavó las manos y quedó un gesto para la historia, y ahora te voy a decir por qué se las lavó. Bueno, Poncio Pilato fue un gobernador romano, que estaba, el César ponía varios gobernadores en las regiones que estaba gobernando, en este caso en Judea. En los tiempos de Jesús, que le tocó a Jesús ser crucificado, estaba este hombre, Poncio Pilato. Poncio Pilato era el encargado, por así decirlo, de que todo estuviese tranquilo, todo estuviese en orden, el pueblo que estaba gobernando, en este caso los judíos, estuviesen tranquilos, aunque los tenían, como te dije antes, subyugados a impuestos, pero él se encargaba de que políticamente, socialmente, religiosamente, todo estuviera en orden. De repente se crea una revuelta por el tema de los judíos. Los judíos no reciben a Jesús, se lo quieren quitar del medio, pero los judíos, aunque estén en su tierra, no tienen autoridad, porque están siendo gobernados por Roma. Es Roma quien tiene que condenar a un preso. Así que se lo llevan a Poncio Pilato. Mira, este hombre, y se inventan cosas porque está blasfemando, está diciendo que es el rey de los judíos, que todo es mentira. Y como Poncio Pilato ve que todo el pueblo está metido en este pleito, le hace caso y dice, uy, vamos a ver qué pasa. Entonces, analizando la historia de Jesús, él empieza a investigar, a indagar un poco sobre Jesús, y se da cuenta que es inocente, que se lo están inventando todo. Y hasta en 3 ocasiones hace intentar razonar al pueblo, a los judíos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos, a toda aquella gente. Le decía, pero vamos a ver, ustedes no entienden que este hombre es inocente. Y la Biblia dice una cosa muy triste, que todos a una querían la crucifixión de Jesús. Y él no quería, él decía, es que yo no puedo condenar a un inocente. Se acordó que en una de las fiestas, en la fiesta de la Pascua, los judíos tenían por costumbre soltar a un preso, liberar a un preso, como un acto de misericordia, no de compasión, sino de misericordia. Vamos a liberar a un preso. Y dice, y él se acuerda, dice, ay, mira, esta gente en la Pascua quieren liberar a un preso. Voy a hacer una cosa, voy a poner delante de ellos al peor preso que hay ahora mismo, que se llama Barrabás, que era un asesino, una persona que había traído un gran problema sobre Jerusalén. Los voy a poner ahí, y voy a poner a Jesús. Claro, cuando yo ponga a estos dos delante, la gente se va a decantar por Jesús, van a querer que Jesús sea libre. Y sucede aquello tan famoso que los pone delante, ¿a quién queréis que os libere? Y todo el pueblo, una vez más, a una sola voz, dijeron, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Qué cosas, no? O sea, la gente quería tener entre ellos a un asesino antes de tener a Jesús. Bueno, en definitiva, ya no sabía cómo hacer este hombre. Decía, yo no quiero tener nada que ver con esto. La mujer, creo que la Biblia no da su nombre, la mujer de Pilato tiene un sueño dado por Dios esa noche, la noche anterior, donde se le revela que Pilato no tenga nada que ver con esto. Entonces la mujer le dice a este hombre, no tengas nada que ver con la muerte de este justo, es inocente. He sido atormentada esta noche por un sueño, porque este hombre es inocente, no tengas nada que ver. Y de ahí viene a que, ya viendo que el pueblo no entraba en coherencia con dejar libre a Jesús, sabía que si lo dejaba libre, todo el pueblo se le iba a echar arriba, y al final, como político de turno, quiere agradar al pueblo nada más. Entonces dice, mira,
os lo entrego, yo me lavo las manos, como diciendo, lo que se va a hacer es cosa de ustedes. Yo, una señal de decir, no tengo nada que ver con esto. Y al final lo entregó, eso sí, lo custodió Roma con un centurión, con un equipo, los latigazos y todo, pero al final lo acabaron llevando a la cruz. Pero Pilato intentó librarse de esto, pero quedó en la historia como aquel gobernador que permitió que Jesús fuera a la cruz. La verdad es que es una historia tremenda. Tremenda, tremenda. Hay una película. Ahora te dije esto y me voy a quedar mal porque no recuerdo cómo se llama la película. ¿La Pasión de Cristo? No. Otra, desde la visión romana. Siempre todas las películas cristianas se nos muestran desde la visión del pueblo de Dios, desde los discípulos, pero esta era desde la visión, de hecho es desde la visión del centurión que custodió a Jesús. Y se va a Poncio Pilato, todas estas escenas muy bien. No son muy fiables en cuanto a la Biblia, pero te abre mucho el entendimiento. Ahora no recuerdo bien, si alguien sabe que lo ponga en los comentarios. No recuerdo ahora, ya te lo diré y lo pondremos por ahí. Bueno, yo he puesto aquí para intentar conocer o despedazar un poco los 12 apóstoles, para intentar conocerlos a todos, a ellos, ¿no? Y puse aquí para empezar a conocer, no sé si lo hemos hecho en alguna otra ocasión, pastor, pero si es así, yo creo que nunca está de más. Judas Iscariote, hablemos en el día de hoy de él. Bueno, no podíamos empezar por otro, sino por Judas. Por él, directamente. Bueno, era uno de los discípulos del Señor. El Señor tuvo 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, ¿verdad? 12 discípulos, y creo que tendríamos que hablar rápidamente de lo más conocido de Judas, que es su traición. Fue el que traicionó a Jesús por aquellas famosas 30 monedas de plata, 30 monedas que no era dinero para aquel entonces, quizá era dinero, pero no era mucho dinero, lo traicionó por una calderilla. Y te voy a decir algunas curiosidades de este hombre. Judas Iscariote, Judas, aunque hoy nadie, de hecho creo que Judas y Caín, está prohibido poner aquí en España ese nombre, está prohibido por ley, sí, está si no me equivoco está prohibido. Pero porque lo asociamos a traición. Sin embargo, Judas, que hay, de hecho en el equipo del Señor hay 2 Judas. Pues sí, perdón que lo corte, si ven Juego de Tronos hay más Judas que el carajo. Claro, porque el nombre significa algo muy bonito, alabanza. Es una de las tribus más importantes de las tribus de Israel, Judá. De hecho, Jesús vino de la tribu de Judá, que significa alabanza. Judas significa alabanza a Dios. Era muy común en aquel entonces, como Juan hoy, David, o sea, nombres comunes, bonitos, hermosos. Judas era así. Lo que pasa es que hoy nadie se le ocurriría poner Judas, porque enseguida, mira el traidor, a ver si te va a dar un beso el traidor, ¿verdad? Bueno, Judas, el Señor le da una asignación dentro de su equipo, que es, por así decirlo, el tesorero. La Biblia dice que Judas era el que guardaba la bolsa. Curioso, ¿verdad? Sí, todo ese dinero, esas ofrendas que se les daba para poder sostenerse. Pero Judas, ¿sabe lo que hacía de vez en cuando? Literalmente, dice la Biblia, sustraía de la bolsa. No grandes cantidades, no cogía las monedas grandes, no, pequeñas cosas, porque algunos piensan que robar pequeñas cosas no es robo. No, me llevo aquí de la radio un bol y total. La cucharilla. La cucharilla. Las abuelas como son. Ay, pobrecita, que quedó ahora para la historia como la que quitaba cucharillas del avión. Pero a veces decimos, mira, un bol, y si David tiene que tener mucho, bueno, que tenga decenas de miles de millones, acabas de robar. Y Judas hacía eso y lo quitó. Iba robando esa avaricia. La Biblia dice que Satanás entró en él, y en ese momento es cuando fue a los sumos sacerdotes, que ya estaban buscando cómo entregar a Jesús para entregarle. Lo vendió por 30 monedas de plata y le dijo, bueno, ahora ustedes me van a seguir, yo sé dónde está el Señor, sé dónde lo puedo encontrar, Él va a estar orando en un huerto que era común, el huerto de Getsemaní. Bueno, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Dice, aquel que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. Efectivamente, se acercó a Jesús, le dio el beso en la mejilla y lo traicionó. De hecho, Jesús, que todo lo sabe, cuando recibe ese beso, le dice, ¿con un beso traicionas a tu maestro? ¿En serio? Imagínate el corazón de Judas, cómo se quedó ahí. Hay algo muy curioso en Judas, porque cuando las películas te lo muestran, o el arte, alguna obra de arte te muestra a Judas, siempre te lo enseña feo, con cara de malo, ¿verdad? Como tú dices, uy, qué cara de malvado, de traidor. Para nada, Judas no era así. De hecho, en la última cena, aquella que nosotros conocemos como Jesús en el medio, que por cierto las Olimpiadas hicieron lo peor de lo peor, sí, escenificando eso, no vamos a entrar ahí. Nosotros nos ponemos en esa imagen, Jesús en el centro, 6 apóstoles por aquí, 6 por allí. No era nada así, era una mesa donde estaban reunidos, probablemente no había ni silla ni mesa, estaban sentados ahí, pero bueno. Allí el Señor, en esa última cena, como la conocemos, dice algo, les revela algo a todos, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y nadie sospecha de Judas. Imagínate, era un buen discípulo, o por lo menos era un buen actor, porque nadie sospechó de él. Todos empezaron a decir, uy, ¿seré yo, Señor?
¿seré yo? O sea, preferían dudar de sí mismos antes que de Judas. El Señor, viendo que no se enteran, hace algo que yo no sé si tomármelo por el camino del humor, de la risa, porque dice, atentos, dice el Señor, aquel en que yo mojare mi pan en su plato, ese es el traidor. Y de repente hacen el plato de Judas esto y se lo come. Y dice que los discípulos se quedan como, ajá, ¿y? ¿Cómo y? Estoy diciendo, aquel donde yo moje, ese es el traidor. Nadie sospechaba de Judas. Entonces el Señor, viendo que nadie se enteraba, le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ahí se fue y lo vendió, pero nadie sospechaba de Judas. O sea, no era esa persona mala, fea. No, era una persona que pasaba como discípulo, pero mira, salió, perdón por la expresión, salió rana. Pero, ¿cómo conoce a Judas Jesús? Pues mira, la Biblia habla de cómo el Señor conoce a varios de los discípulos, a Pedro, a su hermano Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo, pero a Judas Iscariote, si no me equivoco, no lo dice la Biblia, ya aparece en escena, o sea, no se nos muestra. Espero no estar equivocándome, creo que no, casi 100% seguro que no, pero creo que Judas Iscariote no se nos muestra el momento en el que fue llamado. Sí se nos da un detalle, todos eran galileos, todos los discípulos eran galileos, de ahí de Galilea, pero Judas Iscariote, de hecho Iscariote tiene que ver con el gentilicio de una ciudad, si no recuerdo mal, perdona, es Queriot, o sea, él era un hombre de ciudad, todos eran de allí, de Galilea, eran como de pueblo, él era de ciudad, y una ciudad, por cierto, que ¿cómo se dice? Se conocía por sus lujos, por sus palacios, o sea, de lujos y caprichos, esa ciudad de Queriot. Así que yo creo que Judas ya tenía en su interior como esa pequeña avaricia, puede ser, ¿no? Por ahí, creo que por ahí van los tiros. Y el Señor, aún así, como es misericordioso, lo puso a guardar la bolsa, las ofrendas, pero mira, al final el hombre lo vendió, que por cierto, ya estaba profetizado. No es que Judas hizo eso porque y al Señor se le escapó de la mano, no, el Señor ya lo escogió, claro que lo sabía, está profetizado desde el Antiguo Testamento que habría un traidor que lo iba a vender, y el Señor, imagínate el corazón, yo no podría, pero imagínate el corazón del Señor tan sano que se pudo sentar a la mesa sabiendo que el que está ahí al lado lo va a traicionar. Yo como mínimo le tiro un par de puntas. Mira tú el traidor, y viene aquí con toda su cara a cenar aquí conmigo, y viene aquí a cenar. Pero el Señor le permitió estar 3 años a su lado, trabajar con él, porque el Señor no tiene rencor hacia la gente. Es algo precioso, de verdad. De verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, estamos terminando este espacio, nos quedan 3 preguntas, pero lo vamos a dejar para la semana siguiente. Muchos saludos, David y Alberto, muchas gracias por enseñarnos honestamente con claridad y fundamento. Rosa Aguilera 2988, Stephen Goldschmidt, bienvenidos, los estamos esperando, bendiciones a ambos. Ayaret Díaz García 8195, ya los extrañaba. Nos mandan saludos desde Uruguay. Hola, buenos días, qué bendición volverlos a ver, se extrañan, bienvenidos, Dios los bendiga siempre, gracias por este programa. Rosa Gladys Sena 2055 y el último de aquí desde México, Gabriela Rivera 7528, también los seguimos y da gusto ver estas entrevistas. Alabados a nuestro Señor Jesucristo y nos la dé bendiciones de seguirlo. Pastor, la semana que viene mucho más y mejor, Pues Dios mediante, sí, a ver si Dios nos da salud y sabiduría para volver a estar aquí. Yo creo que sí. Muchas bendiciones y gracias, David. Bendiciones, pastor, gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas e información en Sur FM, la radio del Sur. No te vayas, hasta ahora.